1000 años, ese era el tiempo exacto que el problema de convergencia cósmica llevaba sin solución. No era problema menor. Era ecuación que determinaba si viaje interestelar a velocidades superiores a la luz era matemáticamente posible sin destruir la estructura del espacio-el-tiempo en proceso. Sin solución. Civilización galáctica viajaba despacio. Con solución, distancias de miles de años luz se convertirían en semanas 1000 años. Las mentes más brillantes de 200 especies. Cero soluciones. Instituto Galáctico de Matemáticas Avanzadas había dedicado 3 pisos enteros al problema. Generaciones de matemáticos habían pasado carreras completas atacando ecuación desde ángulos diferentes. Cada año, nueva aproximación prometedora. Cada año, mismo resultado. Colapso en variable séptima que nadie podía resolver, sin crear contradicción en variable tercera. Era como puerta que se abría desde un lado solo para bloquearse desde otro. Directora del instituto. Académica Bel-Sara de especie, Ceren, con 400 años de experiencia matemática. Había llegado a conclusión privada hacía 50 años. El problema era irresoluble. No por falta de inteligencia, sino por limitación fundamental de cómo universo funcionaba. Nunca lo había dicho públicamente, porque decirlo habría sido admitir que 1000 años de trabajo colectivo habían sido en vano. Luego llegó Nadia Ose. Y no llegó con credenciales impresionantes. Llegó con solicitud de acceso a archivos del instituto que, según formulario, era para investigación exploratoria. Bel-Sara había aprobado solicitud sin leerla completamente porque instituto recibía 2 cenas por semana. Osei tenía 32 años. Había publicado 4 artículos en revistas matemáticas menores. Ninguno sobre problema de convergencia. Ninguno particularmente revolucionario. Era, en términos académicos, completamente ordinaria. Bel-Sara lo descubrió cuando revisó la lista de visitantes 3 días después de que Osei llegara, y fue a investigar solo porque asistente mencionó casualmente que la humana del tercer piso no ha dormido desde que llegó. Encontró a Osei en sala de archivos con documentación de 1000 años de intentos fallidos extendida en patrón que cubría 3 mesas y parte del suelo. Había escrito en cada margen disponible. Había conectado documentos con hilo de color diferente que claramente había traído ella misma porque instituto no usaba hilo para nada. Osei estaba de pie en centro del caos, mirando conexión específica entre 2 documentos separados por 400 años de historia matemática, con expresión que Bel-Sara reconoció instintivamente, aunque nunca la había visto en contexto de este problema. Era expresión de alguien que había visto algo. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Bel-Sara. Osei giró, miró a Bel-Sara con ojos que claramente no habían dormido en 72 horas pero que tenían foco que sueño no habría mejorado. ¿Es usted la directora? Sí, tengo pregunta. El intento de académico Oran en año 340 del calendario estándar, específicamente su aproximación a variable séptima usando geometría no euclidiana de dimensión fraccionaria. ¿Hay documentación completa o solo el resumen publicado? Bel-Sara procesó pregunta. Ran era matemático oscuro cuyo trabajo había sido considerado prometedor brevemente antes de ser descartado como dirección incorrecta. Hay archivos completos, no publicados. ¿Por qué? Porque Ran cometió error en paso 12 de su demostración. Error pequeño. Asumió que propiedad conmutativa se mantenía en dimensión fraccionaria 2.7. No se mantiene, pero si corriges ese error específico, su geometría no colapsa en variable séptima, colapsa en variable novena. Variable novena no existe en ecuación estándar exacto, por eso nadie lo vio, porque todos asumieron que ecuación tenía 8 variables, tiene 9, la novena estaba implícita en trabajo de Ran, pero él mismo no la vio porque buscaba solución dentro de marco de 8 variables que todos usaban. Bel-Sara se quedó completamente inmóvil. En 400 años nadie había sugerido que ecuación tuviera más variables de las establecidas. Era axioma fundamental. Ecuación de convergencia tenía 8 variables. Había sido demostrado por matemático fundador del campo hace 600 años. Eso es imposible, dijo Bel-Sara. Demostración original establece claramente. Demostración original asume espacio isotrópico uniforme, pero espacio al tiempo real no es isotrópico en escalas subplanckianas. Cuando incorporas anisotropía subplanckiana, término adicional emerge naturalmente. Variable novena no fue inventada, siempre estuvo ahí, solo que el modelo simplificado que todos usaban la absorbía en ruido de fondo y la descartaba. Bel-Sara miró a matemática humana de 32 años con expresión que mezcló 4 siglos de orgullo académico con algo que podría describirse solo como vértigo intelectual. ¿Puede demostrarlo? Estoy en proceso, por eso necesito los archivos completos de Ran. Y si tiene trabajo de académica Zetkel sobre anisotropía subplanckiana. También, los 2 trabajos juntos dan la estructura completa. Bel-Sara trajo archivos personalmente. Luego se quedó, no para supervisar sino porque no podía irse. Observó a Osei trabajar durante siguientes 6 horas. Era proceso diferente a cualquier matemático que había visto en 400 años. No era lineal, no construía demostración paso a paso de forma ordenada. Saltaba, conectaba puntos distantes, volvía atrás, deshacía conexión y la rehacía desde ángulo diferente. Era caótico, era ineficiente por estándares convencionales. Y era completamente correcto.
Bel-Sara lo supo cuando Osei conectó trabajo de Eran con Zetkel en forma que hacía que variable novena emergiera no como construcción artificial, sino como consecuencia inevitable de física real. No era matemática creando realidad, era matemática describiendo realidad que siempre había estado ahí. Lo que Bel-Sara no esperaba era que el proceso también sería transparente. Osei explicaba cada paso mientras lo hacía, no para audiencia, para sí misma. Hablaba en voz baja pero continua. Ran asume conmutatividad, pero Zetkel muestra en página 43 que, en escala subplanckiana, la conmutatividad se rompe específicamente en dimensiones fraccionarias entre 2.5 y 3. Entonces el error de Ran no es de cálculo, es de física. Si corrijo aquí, variable séptima ya no colapsa porque el término que la hacía colapsar era artefacto del error. Pero ahora hay término adicional que no estaba en ecuación original. No es término inventado, es término que estaba siendo absorbido como constante cuando no es constante. Bel-Sara, escuchando, sintió algo que en 4 siglos de carrera solo había experimentado 3 veces, la sensación de ser testigo de descubrimiento en tiempo real. Hacia hora cuarta, Osei se detuvo, miró conexión que había establecido, luego miró a Bel-Sara. ¿Hay café en este instituto? S.LMUCH signo de interrogación. Suficiente bien. Voy a necesitar hasta mañana para escribir esto formalmente. Bel-Sara fue personalmente por café, volvió con cafetera completa, y se quedó toda la noche. Porque en 400 años de matemática, nunca había visto nada como esto. El momento más extraño llegó alrededor de las 3 de la madrugada cuando Osei encontró obstrucción en paso 17 de demostración. No colapso, no contradicción, solo término que nos simplificaba de forma esperada. Osei se sentó en silencio durante 20 minutos, no escribiendo, no mirando documentos, solo sentada con café frío mirando al espacio. Bel-Sara, quien había aprendido a no interrumpir, esperó. Luego Osei dijo, el término no simplifica porque estoy usando notación equivocada para el contexto. La notación estándar del campo asume espacio euclidiano de base, pero estamos trabajando en espacio anisótropo. Si cambio notación a representación tensorial que Zetkel usa en su capítulo 7, escribió durante 10 minutos, su simplifica. Bel-Sara miró resultado. Era correcto. ¿Cómo sabía que era problema de notación y no de matemática? Porque la obstrucción aparecía justo donde la notación estándar hacía una simplificación implícita que no es válida en espacio anisótropo. Era demasiado limpia para ser contradicción matemática real. Las contradicciones matemáticas reales son más caóticas. Y si hubiera sido contradicción real, entonces habría buscado dónde estaba mi error anterior. Contradicción en paso 17 significa error en alguno de los 16 pasos previos, no que la aproximación completa es incorrecta. Bel-Sara archivó esta respuesta como evidencia de algo que tardó días en articular. Osei no trataba los obstáculos como señales de qué dirección era incorrecta, los trataba como información sobre dónde ajustar. Era diferencia filosófica que tenía consecuencias matemáticas enormes. Un matemático que interpreta obstáculo como señal de dirección incorrecta busca nueva dirección. Un matemático que interpreta obstáculo como información sobre ajuste necesario busca ajuste. En problema de 1000 años, donde todas las direcciones correctas habían sido exploradas, solo quedaba ajustar. ¿Cómo sabía dónde buscar? Preguntó Bel-Sara en algún momento de la noche, cuando el instituto estaba completamente vacío excepto por ellas dos. Osei pensó antes de responder. Leí resúmenes de todos los intentos fallidos en viaje acá. Tomó 3 días. Cada intento fallaba en variable séptima. Patrón era demasiado consistente para ser coincidencia. El patrón fue identificado. Hay literatura completa sobre por qué variable séptima presenta problema inherente. Literatura explica por qué falla dado el modelo. No pregunta si el modelo es correcto. Cuando algo falla siempre en el mismo punto, hay 2 posibilidades: el problema es irresoluble en ese punto, o el marco que defines el problema es incorrecto. Todos asumieron primera. Yo pregunté segunda. Esa pregunta también fue considerada múltiples veces. ¿Con qué herramientas? Las herramientas de cada época son producto de conocimiento de esa época. Hace 400 años, Ran tenía intuición correcta, pero no tenía física subplanckiana que se desarrolló 150 años después. Hace 200 años, Zetkel tenía física subplanckiana, pero no estaba aplicándola a problema de convergencia porque trabajaba en campo diferente. Nadie había conectado los dos. No porque conexión era difícil de ver, sino porque nadie estaba mirando en ambos campos simultáneamente. Usted sí, tengo formación en matemática pura, pero también pasé 2 años trabajando en física de materiales antes de regresar a matemática. Fue decisión que mis profesores consideraron desperdicio de tiempo. Pensaban que especializarse era más eficiente, y no lo es. Osei miró la sala llena de 1000 años de trabajo especializado. Para profundidad. Sí, para ver conexiones entre campos. No. Bel-Sara procesó esto en silencio. Al día siguiente, Osei presentó demostración preliminar a Bel-Sara y 2 colegas senior que habían trabajado en problema de convergencia por más de un siglo. La demostración tenía 47 páginas. Cada paso construía sobre anterior. Variable novena emergía en página 12 y de ahí en adelante, ecuación se abría como flor. Académico Thorne Cass, quien llevaba 120 años trabajando en problema
Leyó en silencio durante 2 horas, luego revisó paso 12 de trabajo de Eran con corrección de Osei. Luego miró a Osei con expresión que nadie en sala podía interpretar completamente. La corrección es válida, dijo finalmente. ¿Y el resto? Preguntó Osei. Necesita verificación formal. Proceso tomará semanas, pero lo que veo, creo que es correcto. Fue declaración más conservadora que Thorncas había hecho en siglo. También fue declaración más importante la académica Lirazen, segunda colega presente, tenía aproximación diferente. ¿Por qué nadie vio esto antes? No es crítica, es pregunta genuina. Trabajo de Eran está en archivos. Trabajo de Zetkel está en archivos. La conexión requiere conocimiento de ambos campos, pero no es obscura una vez que sabes dónde mirar. ¿Por qué 1000 años sin verla? Osei respondió sin defensividad. Porque los matemáticos más brillantes del campo tienen formación profunda en campo específico. Rand sabía geometría fraccionaria mejor que nadie de su época, pero no conocía física subplanckiana porque no existía. Zetkel conocía física subplanckiana perfectamente, pero no estaba trabajando en problema de convergencia. Y todos los que trabajaban en problema de convergencia usaban como base el trabajo de los grandes nombres del campo, que a su vez se construía sobre trabajo anterior, que a su vez se construía sobre demostración original de 8 variables. La estructura del conocimiento heredado hacía invisible el error porque el error era tan fundamental que estaba en los cimientos. ¿Y usted lo vio porque no tenía ese conocimiento heredado? Lo vi porque tenía suficiente conocimiento heredado para entender el problema y suficiente distancia de la tradición específica del campo para cuestionar sus fundamentos. No soy experta en problema de convergencia, soy experta en matemática aplicada con exposición a física. Eso me dio ángulo diferente. Lirazen consideró esto largo tiempo. Eso sugiere que solución no estaba esperando a mente más brillante, estaba esperando mente con combinación correcta de conocimientos. Esperando suficiente tiempo para que combinación correcta de conocimientos existiera en una sola persona. Verificación formal de demostración de Osei tomó 6 semanas. Participaron 43 matemáticos de 2 especies. Encontraron 3 errores menores en presentación preliminar, todos corregibles. Encontraron 0 errores en argumento central. El problema de convergencia cósmica, irresoluble durante 1000 años, tenía solución cuando resultado fue anunciado. Reacción inmediata del mundo académico fue mezcla compleja de euforia, incredulidad y pregunta que todos hacían en privado antes de hacerla en público. Como una matemática de 32 años sin publicaciones mayores resolvió lo que 400 generaciones de mentes brillantes no pudieron. Las teorías proliferaron inmediatamente. Teoría 1, popular, entre quienes no habían conocido a Osei, fue suerte. Revisó archivos en orden correcto y tropezó con conexión. La implicación era que cualquiera podría haberlo hecho con misma secuencia de lecturas. Thorncas, quien había trabajado 120 años en problema, descartó teoría con precisión. He revisado esos archivos exactos 200 veces en 100 años. El orden en que los revisé está documentado. Incluye misma secuencia en múltiples ocasiones. Conexión no apareció porque no estaba buscando conexión entre campos. Estaba buscando solución dentro del campo. Teoría 2. Osei era genio excepcional cuya inteligencia superaba todo lo anterior. Esta teoría era más cómoda para establishment académico porque preservaba idea de que el problema era extremadamente difícil. Osei la descartó en entrevista con candidez que hizo famosa la cita. No soy más inteligente que Thorncas. Thorncas lleva 120 años pensando en este problema con profundidad que yo no tengo y probablemente nunca tendré. Si inteligencia fuera el factor, él habría resuelto esto hace 90 años. Entonces, ¿qué fue? Distancia. Yo no tenía inversión emocional en el marco de 8 variables. Para mí era hipótesis. Para los expertos era fundamento de campo completo. Cuestionar fundamento de tu campo después de décadas de construir carreras sobre él es psicológicamente diferente a cuestionarlo cuando eres outsider que llegó hace 3 días. Teoría 3. Que Belsar apoyaba y que gradualmente ganó más terreno. El problema estaba esperando combinación específica de conocimientos que tardó 1000 años en existir en una persona. Esta teoría tenía implicaciones incómodas. Sugería que algunos problemas no se resolvían por brillantez individual, sino por confluencia de campos de conocimiento que solo ocurría bajo condiciones específicas. Sugería también que la solución a problemas de larga duración podría venir de donde el campo menos lo esperaba. De afuera de académico Beltor, quien había pasado 200 años trabajando en otros problemas fundamentales igualmente sin solución, hizo pregunta que nadie quería responder públicamente. Si Osei resolvió esto en 4 días porque venía de afuera con ojos frescos, ¿cuántos otros problemas considerados irresolubles están esperando outside con combinación correcta de conocimientos? Nadie respondió, pero el Instituto Galáctico de Matemáticas Avanzadas comenzó silenciosamente a revisar política de acceso a archivos. Belsara, quien había observado proceso completo desde primer momento, escribió análisis que se convertiría en texto de referencia en filosofía de ciencia. La respuesta no es que Osei era más inteligente, es que traía combinación de conocimientos que el campo no había producido antes. La especialización profunda que hace grandes descubrimientos dentro de campo también crea puntos ciegos sobre fundamentos heredados de ese campo. Osei no tenía punto ciego porque no tenía inversión en tradición del campo.
Esto no sugiere que especialización es incorrecta, sugiere que campos que llevan siglos sin solución a problema central podrían beneficiarse de examinar si el problema está siendo atacado desde marcos correctos, no solo con herramientas más sofisticadas. Osei no fue más brillante, fue diferente, y diferencia, en este caso, fue exactamente lo que 1000 años de brillantez no podía producir. Osei regresó a su universidad 3 semanas después del anuncio, no para dar conferencias sobre descubrimiento, sino para terminar artículos sobre aplicaciones industriales, de geometría fraccionaria que había estado escribiendo, antes de visitar instituto cuando colega preguntó si planeaba trabajar en siguiente gran problema sin solución de la física teórica. Osei respondió con encogimiento de hombros que colega describió después como perfectamente humano, quizás, pero primero termino esto, un problema a la vez 1000 años de trabajo colectivo, 4 días de Nadia Osei. No porque fuera la más inteligente, sino porque nadie antes había mirado desde exactamente donde ella miraba. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.